Buenas, mi tema a exponer es sobre el análisis macroeconómico del Ecuador entre los años 2019, 2020 y el año actual en el que nos encontramos, que es el año 2021. Vamos a empezar por el análisis macroeconómico del año 2019. Como sabemos, el año 2019, a finales del año 2019, principios del 2020 y a lo que va del año, sabemos sobre los precedentes que se llevaron a cabo en este año en el que estamos analizando, ya que fue, por decir, el principio de esta pandemia del COVID-19. Precedente por el gran impacto en el cual tuvo ante la sociedad, no solamente a nivel nacional, sino también a nivel mundial, tanto como en países desarrollados como en países subdesarrollados. Fue por la magnitud en el cual afectó a toda la población, tanto de manera económica, de manera social. Pero la parte más grave en el cual se dio al principio de esta pandemia fue en el sector de la salud, ya que al principio de la pandemia no se tenía muy en claro la idea de cómo actuaba este virus, cómo era la manera en que las personas cómo las personas atraían este virus a su cuerpo, cómo se contagiaban. Habían universidades que llevaban a cabo estudios para poder tener más información sobre esta pandemia que se estaba dando al principio, bueno, al finales del siglo XIX, a finales del año 2019, a principios del año 2020. Pero una de las maneras en el cual nos podíamos ayudar cada uno de nosotros de manera individual era el uso de la mascarilla permanente y usar alcohol, lavarnos las manos lo más seguido posible para que así no podamos atraer este virus hacia nuestro cuerpo. Pero como habíamos mencionado, este virus trajo problemas de maneras sociales también. Uno de esos fue las reducciones de la economía, en este caso la reducción de los puntos de crecimiento de cada país, así como países desarrollados como Estados Unidos, Alemania, países subdesarrollados, en este caso como Ecuador, que es el que estamos analizando, se vieron bastante afectados, tanto por no haber tantos dólares en movimiento, ya que la economía estaba paralizada, empresas poco a poco estaban cerrando, otros de manera momentánea, otros cerraron de manera permanente por los confinamientos que teníamos que estar. Y en este caso los confinamientos trajo otro problema, que era que no teníamos el consumismo, en el sentido de que no teníamos esa libertad de poder comprar más que todos los productos de primera necesidad, ya que no se permitía salir fácilmente a conseguir estos productos. Era el gobierno que a veces nos indicaba qué días podíamos ir, y era por el número de la cédula también. En este caso estamos analizando sobre la tasa de crecimiento del Ecuador. En este gráfico nos indican sobre los años de entre 2000
y el 2020 en porcentajes. ¿Ok? ¿Qué ha pasado? Como estamos analizando lo que es en 2019, en este caso estamos aquí, 2019, pero no solamente ha sido este el único decrecimiento. Así como ha habido crecimientos, también hemos tenido no hemos tenido, así como ha habido crecimientos, también hemos tenido decrecimientos. Uno de los un crecimiento, el crecimiento más alto que ha tenido el país ha sido de 8.2 en el 2004. Esto fue en el gobierno de Lucio Gutiérrez. Bueno, luego, como sabemos la historia, vino la crisis, la caída de Lucio, y eso también trajo crisis. Trajo una crisis que que llegó a decrecer hasta un 2.2. Pero de ahí vino otra crisis que fue en el 2000, en el 2009, 2008, que fue de 0.6. ¿Ok? Pero de ahí a lo que va al 2019, que es lo que más nos interesa, estaba decreciendo, tenía un 0.1. Llegó la pandemia y llegó a 10.9, pero ese 10.9 no es positivo, es negativo. Es una gran diferencia entre el 0.1 que tenía en el 2019 al terminar y empezando el 2020 con un negativo de 10.9. Esto en contexto llegó a ser un sufrimiento del impacto de la crisis de manera particularmente intensa, ya que el Ecuador se encontraba en una debilidad económica y aún llegando la pandemia se llegó a tener una crisis muy, muy seria y muy desigual, ya que había pobreza y con el virus, con la pandemia, llegó a tener el problema social aún más grande el Ecuador, tanto para servicios públicos como para privados. Entonces, esto se da, lo que vemos de color rojo es lo que representa el país. Y lo que tenemos de gris es lo que representa nuestro continente, en este caso de América Latina. Uno de los continentes más desiguales del mundo, y aún así con esta crisis que se vino la pandemia se la vio muy muy difícil. Lo que tenemos de azul es la OCDE. ¿Qué es la OCDE? La OCDE es la Organización para la Cooperación y Desarrollos Económicos. Esta fuente sacada del FMI. Vamos con el análisis macroeconómico del 2020. Bueno, se sigue en el 2020, es el año donde hubo una inestabilidad macroeconómica muy severa como parte de un proceso que se estaba llevando, un proceso de un gran cambio, es decir, antes de la pandemia y durante la pandemia, con problemas muy extremos que impactaba a macroprecios. Como sabemos, teníamos confinamiento, no se podía salir, los productos se ponían caros, asimismo como antes de la pandemia una mascarilla llegaba a ser muy barata. Durante la pandemia llegaba a tener costos muy exagerados y muy altos, donde las personas se terminaron de aprovecharse de esta situación, de esta situación, de esta pandemia que estaba matando a cientos y miles de personas. Al final lo que se pudo encontrar es que sí habían maneras. Habían universidades que estaban encontrando una cura y
estaban queriendo encontrar una cura para la pandemia, para poder terminar con este virus y poder ayudar y recuperar vidas humanas. Pero mientras la Organización de la Salud Mundial buscaba maneras de poder encontrar una cura para este virus, los ingresos tributarios se estaban cayendo. No había muchos dólares circulantes, aunque ya había un poco la economía se estaba comenzando, no volviendo a la normalidad, pero sí estaba tratando de recuperarse y poder dar un respiro y de poder mover un poco más la economía en el país, ya que al principio de la pandemia se veía totalmente estable. Y eso es lo que quería el gobierno, que haya una reactivación económica, que la gente pueda consumir, que la gente que tenga sus negocios puedan vender, que las empresas puedan abrir y puedan trabajar, dar empleo, que pueda haber exportaciones, importaciones y que se vuelva a activar poco a poco el país. Antes de la pandemia no veníamos de una manera creciente económicamente, pero cuando vino la pandemia decreció, como habíamos visto en el gráfico anterior, había decrecido de una manera muy exagerada, que fue un impacto muy duro. En este gráfico podemos darnos cuenta que era lo que les había indicado, que en el 2019 del PIB llegó a un 0.1, para el 2020 tenía un 8.9, pero no era positivo, sino era negativo, que eso evidencia sobre una crisis. Y ahora tenemos el análisis macroeconómico del 2021, del presente año. En este caso, para el presente año, ya ya se ha encontrado lo que son las vacunas. La mayoría de las personas ya tenemos la segunda dosis. En las noticias se está hablando sobre una tercera posible. Pero en el aspecto que estamos desarrollando es sobre la parte económica. ¿Qué ha pasado? Teníamos una cantidad negativa, como ya hemos visto en el gráfico anterior, que era de un menos 8.9. Pero en el 2021 tenemos un número positivo, ese 3.1. Quiere decir que ha crecido en puntos de 3.1 a la economía. ¿Y a qué se debe eso? Se debe a que ya que los gobiernos, bueno, en este caso Ecuador, ha tenido la oportunidad de adquirir vacunas, ha podido vacunar a la gran cantidad de ecuatorianos. Eso da posibilidad de que pueda haber una reactivación permanente de la economía. Por eso es que se da este cambio de un negativo, pero este 3.1 no quiere decir que ha crecido un 3.1, sino que del 8.9 ya no es 8.9, sino que se le restarían los 3.1. Ya que con las vacunas que hemos tenido cada uno de los ecuatorianos, de los que han tenido la posibilidad de vacunarse y de obtener las dos dosis, pueden dar una reactivación económica al país. Bueno, este es sobre mi exposición sobre el análisis macroeconómico de los años 2019, 2020 y 2021.